El 6 de agosto de 1945, a las 8:17 de la mañana, hora de Tokio, en una estación de monitoreo de radio fuera de la capital, un operador militar estaba rastreando las transmisiones matutinas rutinarias de ciudades en todo Japón. La estación de Hiroshima había estado transmitiendo normalmente a las 8:15. Luego, a mitad de una frase, la señal desapareció. El operador ajustó sus controles, verificó sus conexiones. Nada. Probó otras frecuencias. Silencio. Cada estación de radio en Hiroshima, cada transmisor militar, cada instalación de comunicaciones, todo desapareció de una vez. Alcanzó el teléfono para reportar la anomalía a la sede central. En una hora, los operadores de telégrafo notaron lo mismo. Cada línea a Hiroshima, muerta. La ciudad había sido borrada de la red de comunicaciones de Japón en un instante. En la sede general imperial en Tokio, los oficiales se reunieron alrededor de mapas tratando de entender qué había sucedido. Las ciudades no simplemente desaparecían. Incluso los bombardeos estadounidenses más pesados dejaban las comunicaciones parcialmente intactas. Alguien siempre podía enviar un mensaje. El primer piloto que voló cerca de Hiroshima reportó por radio a las 9:30. Su voz crepitaba a través de la estática, incierta, confundida. Reportó ver una nube masiva sobre la ciudad, aún elevándose, con forma de hongo, alcanzando la estratosfera. Debajo de ella, Hiroshima parecía estar ardiendo, pero no como otras ciudades bombardeadas. La ciudad entera estaba ardiendo de una vez, como si alguien hubiera prendido fuego a toda el área urbana simultáneamente. El reporte no tenía sentido. Los estadounidenses habían enviado solo 3 aviones sobre Hiroshima esa mañana. 3 aviones. Incluso un gran bombardeo convencional requería cientos de aeronaves. 3 aviones no podían destruir una ciudad de 350,000 personas. Los oficiales en Tokio sospechaban que el piloto estaba equivocado, quizás viendo las secuelas de algún accidente industrial masivo. Pero llegaron más reportes a medida que avanzaba la mañana. Equipos de trenes acercándose a Hiroshima desde el este reportaron por radio que podían ver la ciudad ardiendo desde 30 kilómetros de distancia. Soldados estacionados en las colinas fuera de la ciudad llegaron tambaleándose a pueblos cercanos, su piel quemada, sus uniformes hechos jirones, balbuceando sobre un destello de luz más brillante que el sol, una onda expansiva que los había derribado desde 5 kilómetros de distancia. Equipos médicos tratando de llegar a Hiroshima encontraron los caminos atestados de refugiados. Decenas de miles de ellos quemados más allá del reconocimiento, su piel colgando en láminas, su cabello desaparecido. Muchos de ellos caminaban ciegos, brazos extendidos, bocas abiertas, haciendo sonidos que no eran del todo humanos. Al mediodía, la sede imperial sabía que algo sin precedentes había ocurrido. Simplemente no sabían qué. En el Instituto Riken, en 1900, Tokio, la instalación de investigación física premier de Japón, el Dr. Yoshio Nishina, estaba de pie en su laboratorio, un ciclotrón elevándose detrás de él, y escuchaba los reportes de radio con temor creciente. Nishina tenía 55 años, el principal físico nuclear de Japón, el hombre que había construido el primer ciclotrón de Japón y liderado el programa de investigación atómica del ejército. Había estudiado mecánica cuántica en Europa en los años 20, trabajado con Niels Bohr en Copenhague, publicado artículos sobre estructura atómica que fueron leídos por físicos en todo el mundo. Sabía exactamente lo que una bomba atómica podía hacer teóricamente. También sabía que no debería ser posible todavía, no para nadie. Los desafíos técnicos eran inmensos. La cantidad de uranio enriquecido o plutonio requerido, la ingeniería de precisión, la capacidad industrial necesaria para separar isótopos, todo era asombrosamente difícil. Su propio programa había hecho poco progreso. Japón carecía de los recursos, la electricidad, la infraestructura industrial. Habían concluido años atrás que construir una bomba atómica durante tiempos de guerra era efectivamente imposible, pero los estadounidenses tenían recursos que Japón no tenía. Nishina había escuchado rumores a través de canales neutrales sobre instalaciones masivas siendo construidas en Estados Unidos, ciudades enteras construidas en áreas remotas consumiendo enormes cantidades de electricidad. En ese momento, descartó la escala de los rumores como exageración. Ahora, escuchando los reportes imposibles de Hiroshima, se preguntaba si había estado equivocado. Su teléfono sonó a las 12:00 de la tarde. El ejército lo quería en el equipo de investigación. Necesitaban a alguien que pudiera determinar qué tipo de arma había sido usada. ¿Podía partir inmediatamente? Nishina aceptó sin vacilar. Comenzó a reunir equipo, contadores Geiger, contenedores para muestras, película fotográfica. Si era lo que temía, la radiación sería medible.
La evidencia sería innegable. El tren a Hiroshima partió esa tarde, llevando investigadores militares, personal médico y Nishina con su equipo científico. El viaje tomó toda la noche y el día siguiente. Los rieles habían sido dañados por la explosión, forzando desvíos. Cuando se acercaron a la ciudad la tarde del 7 de agosto, el tren redujo velocidad, luego se detuvo. Las vías adelante eran intransitables. Nishina bajó del tren y miró hacia Hiroshima. La ciudad todavía estaba ardiendo 24 horas después, humo elevándose en columnas que se fusionaban en una nube cubriendo el cielo. El olor lo golpeó inmediatamente, un olor grueso, dulce, nauseabundo de carne quemada y escombros humeantes. Había olido ciudades ardiendo antes. Tokio había sido bombardeada repetidamente con incendiarios, pero esto era diferente, más concentrado, más completo. Caminaron los últimos 5 kilómetros. La destrucción comenzó gradualmente al principio, ventanas rotas, techos colapsados, luego se volvió más severa con cada paso hacia el centro de la ciudad. A 2 kilómetros del hipocentro, cada edificio de madera había sido reducido a cenizas. Solo permanecían estructuras de concreto y aun esas estaban destripadas, sus paredes agrietadas, sus interiores quemados. A 1 kilómetro, los edificios de concreto mismos estaban destruidos, reducidos a escombros, vigas de acero dobladas como alambre. El calor había sido extraordinario. Nishina vio piedras de granito con sus superficies burbujeadas y derretidas, objetos de metal fusionados juntos, sombras quemadas en paredes donde personas u objetos habían bloqueado la radiación térmica por una fracción de segundo antes de ser vaporizados. En un puente, encontró la sombra de un hombre que había estado parado en la barandilla, la madera detrás de la sombra sin quemar, la madera alrededor carbonizada de negro. El hombre mismo había desaparecido. Nada quedaba excepto su silueta. El equipo de investigación estableció una base en uno de los pocos edificios en pie en las afueras de la ciudad. Los oficiales militares querían respuestas inmediatamente. ¿Qué arma hizo esto? ¿Cuántas bombas? ¿Dónde atacarían los estadounidenses después? Nishina solicitó tiempo para conducir mediciones apropiadas, para recolectar muestras, para analizar la evidencia científicamente. Los oficiales acordaron a regañadientes darle 48 horas. Comenzó con mediciones de radiación. Si esto era una bomba atómica, el área estaría saturada con radiación gamma, radiación de neutrones, isótopos radiactivos esparcidos por la zona de la explosión. Desempacó su contador Geiger, un instrumento precioso que había construido él mismo antes de la guerra, y lo encendió. La aguja saltó inmediatamente, clavándose contra la lectura máxima. Incluso a 2 kilómetros del hipocentro, la radiación era lo suficientemente intensa como para saturar su detector. Se movió más cerca, tomando lecturas cada 100 metros, recolectando muestras de suelo, escombros, fragmentos de metal. Todo era radiactivo. No solo radiactivo, sino intensamente. Mucho más allá de cualquier cosa natural, mucho más allá de lo que explosivos convencionales podrían producir. Esta era radiactividad inducida creada por bombardeo de neutrones. Exactamente lo que esperarías de una reacción de fisión nuclear. En el hipocentro, encontró los restos del Hospital Shima, el edificio directamente debajo del punto de detonación. Había sido una estructura de concreto reforzado de 3 pisos. Ahora era un cráter rodeado de escombros. La bomba había detonado en el aire sobre él, aproximadamente 600 metros arriba, estimó por el patrón de la explosión. Una explosión aérea diseñada para maximizar la destrucción en el área más amplia posible. Fotografió todo, llenó cuadernos con mediciones y observaciones, recolectó docenas de muestras en contenedores forrados de plomo. Sus manos temblaban mientras trabajaba, no por miedo a la exposición a radiación, aunque sabía que estaba absorbiendo una dosis peligrosa, sino por las implicaciones de lo que estaba documentando. Los estadounidenses lo habían logrado, habían construido una bomba atómica funcional, habían resuelto el problema de separación de isótopos o el problema de producción de plutonio o ambos. Habían diseñado un arma funcional lo suficientemente pequeña para cargar en una aeronave y lo suficientemente poderosa para destruir una ciudad entera con una sola explosión. Y si tenían una, tenían más. El 8 de agosto, un segundo equipo de científicos llegó, incluyendo varios colegas de Nishina del Instituto Riken. Se dispersaron por la ciudad, cada uno tomando diferentes mediciones, abordando el problema desde diferentes ángulos. Algunos se enfocaron en los efectos de la explosión, calculando la sobrepresión requerida para producir la destrucción observada. Otros examinaron los efectos térmicos, las quemaduras por destello en sobrevivientes, los patrones de ignición.
Un equipo médico estudió la extraña enfermedad que afligía a los sobrevivientes, personas que habían estado lo suficientemente lejos del hipocentro para sobrevivir la explosión y el calor, pero que ahora estaban muriendo de todos modos. Su cabello cayéndose, sus encías sangrando, sus conteos de glóbulos blancos desplomándose. Enfermedad por radiación. La evidencia se acumuló en una conclusión innegable. Cada medición, cada observación, cada pieza de datos apuntaba a lo mismo. Esta era un arma nuclear. ¿Uranio o plutonio? Imposible decir sin analizar los isótopos residuales en detalle, pero definitivamente atómica. El rendimiento, basado en el radio de explosión y efectos térmicos, era aproximadamente equivalente a 15.000 toneladas de TNT, de una bomba lo suficientemente pequeña para caber en una sola aeronave. Nishina compiló sus hallazgos en un reporte el 10 de agosto. Lo escribió cuidadosamente, precisamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decirle a los militares sonaría como ciencia ficción. Describió la evidencia, las mediciones de radiación, los cálculos de la explosión, los efectos térmicos. Explicó la física de la fisión nuclear, cómo dividir átomos de uranio o plutonio liberaba energía enorme, cómo una reacción en cadena podría ocurrir en una fracción de segundo. Concluyó con certeza, Hiroshima había sido destruida por una bomba atómica. Entregó el reporte al oficial de enlace militar que había estado esperando impacientemente su conclusión. El oficial lo leyó, su rostro palideciendo, luego hizo la pregunta que Nishina había estado temiendo. ¿Podemos defendernos contra estas armas? ¿Podemos derribarlas antes de que detonen? Nishina negó con la cabeza. La bomba se lanza desde gran altitud, cae balísticamente. Para cuando ves la aeronave, es demasiado tarde. La bomba ya está cayendo. Y aunque derribaras la aeronave, si la bomba está armada, podría detonar de todos modos. No hay defensa. No con la tecnología actual. ¿Cuántas de estas armas tienen los estadounidenses? No lo sé. Construir una requirió recursos enormes, capacidad industrial que apenas podemos imaginar. Pero si construyeron una, pueden construir más. Quizás tienen docenas, quizás cientos. El 9 de agosto, mientras Nishina todavía estaba en Hiroshima, los estadounidenses lanzaron una segunda bomba atómica, esta en Nagasaki. Las noticias llegaron al equipo de investigación por radio. Otra ciudad destruida en un instante, otras 100.000 bajas. El patrón era claro ahora. Los estadounidenses no estaban demostrando un arma nueva, la estaban usando. Ciudad por ciudad, quemarían Japón hasta las cenizas, a menos que el gobierno se rindiera. Nishina pasó 5 días en Hiroshima, trabajando desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, midiendo, documentando, recolectando muestras. Absorbió suficiente radiación durante esos días para enfermarlo durante semanas después. Su cabello adelgazándose, su energía agotada, sus conteos sanguíneos anormales, pero obtuvo los datos que necesitaba. El 15 de agosto, la voz del emperador Hirohito crepitó por la radio, anunciando la rendición de Japón. El emperador habló en japonés formal de corte, sus palabras casi incomprensibles para ciudadanos ordinarios, pero el significado era claro. Japón había perdido, la guerra había terminado. El emperador citó una bomba nueva y más cruel como una razón para la rendición, reconociendo públicamente lo que Nishina había confirmado privadamente. Las armas atómicas habían terminado la guerra. En las semanas después de la rendición, fuerzas de ocupación estadounidenses llegaron a Japón. Entre ellos había científicos, físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan, enviados para evaluar la investigación atómica japonesa y entrevistar a científicos japoneses. Encontraron a Nishina en el Instituto Riken, rodeado de su equipo, su ciclotrón todavía operacional, a pesar de años de guerra y escasez. Los científicos estadounidenses fueron respetuosos, casi reverentes. Conocían el trabajo de Nishina, habían leído sus artículos antes de la guerra. Preguntaron sobre la investigación atómica japonesa, y Nishina les dijo honestamente, Japón había intentado construir una bomba, había entendido la física, pero había carecido de los recursos. El programa había sido pequeño, subfinanciado, finalmente sin éxito. Nishina les preguntó sobre el programa estadounidense, sobre cómo habían resuelto el problema de separación de isótopos, sobre el diseño de la bomba, sobre los rendimientos. Los estadounidenses fueron cautelosos al principio, la seguridad todavía primordial, pero gradualmente compartieron detalles. La escala del proyecto Manhattan lo asombró. Miles de millones de dólares, cientos de miles de trabajadores, ciudades enteras construidas en secreto. Oak Ridge, Hanford, Los Álamos, instalaciones industriales consumiendo más electricidad que países enteros.
Estaba más allá de cualquier cosa que Japón pudiera haber intentado, incluso en tiempos de paz, incluso con recursos ilimitados. Uno de los científicos estadounidenses, un joven físico llamado Philip Morrison, llevó a Nishina aparte. Morrison había sido uno de los científicos que firmaron la carta a Sagane, había ayudado a lanzar los folletos de advertencia. Se veía exhausto, atormentado. Le dijo a Nishina que había sido parte del equipo que ensambló la bomba de Nagasaki. Había volado a la isla de Tinian para prepararla. Luego había volado a Hiroshima después. Había caminado por las ruinas como Nishina. Había visto las sombras en las paredes. Había olido la carne quemada. «Pensamos que terminaría la guerra», dijo Morrison, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensamos que si demostrábamos el poder del arma, Japón se rendiría inmediatamente y salvaríamos vidas. Vidas estadounidenses, vidas japonesas. Pero ahora he visto lo que hace. He visto a los niños con su piel quemada. He visto a la gente muriendo de enfermedad por radiación. No sé si hicimos lo correcto». Nishina no sabía qué decir. Se había estado haciendo las mismas preguntas. Si Japón hubiera construido una bomba atómica primero, ¿la habrían usado? ¿Habría participado él? Quería creer que habría rechazado, habría saboteado el proyecto, habría encontrado alguna manera de prevenirlo, pero se conocía lo suficiente como para dudar de esa certeza. Había trabajado en el programa, había intentado ayudar a Japón a construir la bomba, solo había fallado por falta de recursos, no por falta de voluntad. Una vez que entendimos la fisión, finalmente dijo Nishina, una vez que supimos que era posible, alguien iba a construirla. Si no ustedes, entonces nosotros. Si no nosotros, entonces los alemanes o los rusos. El conocimiento existe ahora, no puede ser desconocido. Todo lo que podemos hacer es tratar de prevenir que suceda de nuevo. Morrison asintió, pero no parecía reconfortado. Ninguno de ellos lo estaba. Murió en 1951 a los 60 años de cáncer de hígado que pudo o no haber sido causado por su exposición a radiación en Hiroshima. Sus estudiantes dijeron que nunca se recuperó completamente de esos 5 días en agosto de 1945, que algo en él se había roto cuando entendió en qué se había convertido la física atómica. Había pasado su vida estudiando la estructura de la materia, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, las matemáticas elegantes de la mecánica cuántica. Había creído que la ciencia era pura, era progreso, era la mejor esperanza de la humanidad para el futuro. Luego había caminado por Hiroshima y visto las sombras quemadas en las paredes, y había sabido mejor.